Gustavo Petro no es comunista y el jaguar ha despertado. Precisamente estamos luciendo la chaqueta, la misma del discurso que tuvo en la Plaza de Bolívar después de la llamada con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pues les voy a contar en un resumen muy breve lo que vive hoy Colombia, mi apreciación personal frente al tema de Venezuela y lo que está pasando a nivel internacional, inclusive con el derecho internacional, y algunos elementos importantes que debemos entender de lo que está pasando en el mundo. De acuerdo, sin duda, a mi apreciación personal. Empecemos hablando porque Gustavo Petro rápidamente, desde que empezó su gobierno, ha querido destruir la Constitución, intentó infinidad de reformas. Por fortuna, Colombia ha sido un país que ha demostrado que sus instituciones, mal o bien, funcionan. Pero démonos cuenta, desde el principio, cuando hizo todo el protocolo de la espada de Bolívar y el M-19, y luego sacar a ondear esas banderas de este grupo terrorista que tanto le hizo daño al país, que incluso existen ahí los documentos y pruebas que nos han demostrado que fueron ellos contratados por Pablo Escobar para tomarse el Palacio de Justicia en el año de 1985, asesinando a los magistrados, quienes tenían en su poder cómo mandar a los narcotraficantes extraditados a los Estados Unidos. Y la misión del grupo al cual pertenecía Gustavo Petro era incinerar el Palacio de Justicia para que desaparecieran esas pruebas. La historia nos mostró así. Y esto es un elemento fundamental para que lo tengamos en cuenta en lo que vamos a hablar. Porque si Gustavo Petro realmente quisiera la paz total, como él lo ha manifestado, tendría ya amnistiado, así como el pueblo colombiano ha sido tan noble y lo hizo con él. Tendría ya viviendo tranquilo a un hombre que le ha servido a Colombia, que le sigue sirviendo a Colombia y que es un gran líder de nuestras fuerzas militares, el general Arias Cabrales, quien Gustavo Petro ha utilizado toda su venganza como presidente para mantenerlo preso y acabarlo mental y físicamente. Un hombre que hoy supera los 80 años y que sigue en la cárcel porque era el comandante de la Brigada 13 en el año de 1985 y recibió la orden del presidente de la República para que como Ejército Nacional llegara y reaccionara, le ayudara a la Policía Nacional y controlaran la situación del Palacio de Justicia. Hoy algunos expertos, inclusive universitarios, dicen que la retoma del Palacio de Justicia, qué canallada es esa, qué injusticia con la historia de Colombia y de los miembros quienes un día como jóvenes, porque son jóvenes niños los que deciden un día ingresar a nuestras fuerzas militares, prepararse, servirle a Colombia y un día las circunstancias los llevan sin duda a responder a estas emergencias. Y eso fue lo que hizo un hombre preparado que en su grado ya de brigadier general, como comandante de la Brigada 13, sacar sus tropas a decir qué está pasando, ¿qué pasó? M-19, guerrilleros, ¿qué pasó? Quemaron el Palacio de Justicia, pues hay que sacar las tropas para ir allá a proteger al país. Y allí un hombre valeroso, que era el comandante de la Escuela de Caballería, lo llama al general Arias Cabral, le dice: Coronel Alfonso Plazas Vega, usted comandante de la Escuela de Caballería ubicada en la calle 106 de la carrera séptima en Bogotá, saque sus tanques, utilice las herramientas que tiene y váyase por favor a contener ese homicidio que están cometiendo los del M-19. Esa es la lógica de las cosas. Y así llega, y muy valerosamente, que ya hoy no vemos oficiales de tal altura, lo entrevista rápidamente un medio de comunicación en medio de la efervescencia de la situación, y el coronel Plazas Vega, cuando el periodista le pregunta: ¿usted qué hace aquí, coronel? Y él responde, ahí están las imágenes: salvando la democracia, maestro. Salvando la democracia es lo que nos ha permitido, y por eso Gustavo Petro llega, hace el show con su espada de Bolívar, empiezan las reformas, el Congreso a lo largo de estos casi 4 años, quedan 7 meses para que el jaguar del comunismo y socialismo se extinga en Colombia, a ver si logramos aprender, porque en la vida hay 2 maneras de aprender. Muchos hermanos venezolanos nos dicen a los colombianos: ¿ustedes por qué no han aprendido de nuestros ejemplos? Y yo les he respondido con la franqueza de un colombiano: los colombianos conocemos muy bien la diferencia entre el sabio y el experto. Y creo que preferimos ser expertos, lo digo inclusive por experiencia personal. El sabio aprende de los errores de los demás,
los observa, si le dicen no se meta por ese camino, porque mire, hay un abismo y me quedé sin dientes, el colombiano dice, venga a ver, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo? Y después nos caemos al abismo y volvemos sin dientes y decimos, sí, tenía razón. Y luego, sucesivamente, vamos de experiencia en experiencia diciendo, es que somos unos expertos. Con el respeto de mi hermosa patria colombiana, pero así nos ha pasado. Que porque hicieron la paz en no sé dónde, entonces vamos a firmar y vamos a no sé qué. Y no aprendemos de los sabios no negocian sus instituciones, los sabios no negocian su democracia, los sabios la pelean con ferocidad. Por eso tengan muy en cuenta todos esos personajes que a lo largo de la historia de Colombia han dicho, negociemos, amnistiemos, miremos a ver. Entonces, ¿por qué los colombianos nos hemos desgastado tanto? Es que para construir una constitución, unas leyes, para tener 3 poderes que nos permiten tener un balance de la democracia, el presidente de la República, que es el ejecutivo, el Congreso de la República, que es el legislativo, y la justicia, que debe permanentemente emitir sentencias ejemplares para que nuestro país funcione, para que nosotros como ciudadanos, cada vez que vemos que un juez de la República emite y dice condenado o absuelto, es un ejemplo inmediatamente para todos para reaccionar bien, porque recuerden, cualquier ciudadano es susceptible de ser un criminal, todos somos susceptibles. Si yo después de esta conversación con ustedes que hoy me observan, salgo y cometo un crimen, soy un criminal. Así de sencilla es la vida. Pero bueno, volvamos al tema. Esa ha sido la trayectoria de Gustavo Petro en estos años, buscando romper la constitucionalidad del país, la institucionalidad. El Congreso ha aguantado, la justicia se ha pronunciado, pero él insiste. Ahora nada pasó, no gobernó, pero hizo el show. Y si Gustavo Petro quería ser el hombre más famoso del mundo, yo quiero decirles que en este momento lo es, porque incluso lo admiro. Y admiro lo siguiente, para que le pongan cuidado. Considero que la estrategia de Estados Unidos ha sido como un escenario de ajedrez. Imagínense el tablero completo del ajedrez, donde tenemos los peones, tenemos las fichas, donde están los caballos, las torres y el rey y la reina. Normalmente cuando vamos a la guerra, cuando dice Sun Tzu en el arte de la guerra, hay que conocerse uno mismo y conocer al enemigo, y vamos a la guerra, normalmente siempre empezamos golpeando lo más débil, los peones del tablero de ajedrez, ¿cierto? Así empiezan las guerras. El mundo se imaginaba ver tropas estadounidenses entrando por las playas venezolanas y disparos de soldados venezolanos y muriendo soldados estadounidenses y venezolanos en una confrontación, porque así fue la Segunda Guerra Mundial, porque así fue el ingreso a Panamá, porque así ha sido lo que nos ha enseñado la historia. Y no fue así. Hubo una mejor estrategia, empiezan a bajar embarcaciones, una fragata, 2 fragatas, posteriormente el Comando Sur de los Estados Unidos se traslada a Puerto Rico, interesante, China no dice nada, Rusia va demostrando con el paso de los años que no es tan fuerte como lo ha mostrado ser, porque todos nos imaginamos que una vez Putin invadía Ucrania, eso era cuestión de 2 semanas, en 2 semanas Rusia se comía a Ucrania. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Usted calcule. Rusia está desgastada. Rusia ya demostró que no tiene el poder que todo el mundo pensaba. Y miren lo que va pasando, porque vamos a hablar hasta la fecha de hoy. Entonces, Rusia no hizo nada. China, observadora, dicen por ahí, y todavía es latente esa información, de que China está midiendo también a Estados Unidos, porque si se aleja un poquito de Taiwán, entonces la oportunidad de China de meterse a Taiwán, ¿no? Entonces decían, y Maduro allá muy en su puesto decía, no, los americanos no son capaces de meterse conmigo porque los chantajeo con los chinos para que los chinos no le toquen Taiwán. Era una triangulación ahí medio extraña. Lo cierto es que en el escenario del ajedrez, los estadounidenses luego bajaron el portaaviones, una vez entró el portaaviones y luego empiezan a salir las lanchas de los narcotraficantes y va cayendo una tras otra y solamente hablaban de crímenes de guerra los hipócritas que han defendido siempre el narcotráfico, pero cuando es de defender la democracia nunca hablan. Gustavo Petro, por allá, siempre los mismos de siempre. Entonces, ¿qué sucede? Sin duda, para el narcotraficante eso es sumas y restas. Mande otra lanchita, no sé qué, y mándele un dinerito a los que fallecieron a su familia. Desafortunadamente así se mueven las cosas, de una manera tan pragmática.
Pero Estados Unidos le midió el aceite a China, le midió el aceite a Rusia y se dieron cuenta que Venezuela estaba sola. Hacen su operativo y nos levantamos el 3 de enero del 2026 con la noticia más esperanzadora. La noticia de entrar, coger el rey del tablero y sacarlo. Una vez sacan al rey, la reina está perdida. Los caballos están briosos. Las torres no saben qué hacer. Y en todo lo que ha transcurrido desde el 3 de enero a hoy, sin duda el mundo está confundido. Pero aquí vamos a aclarar las cosas como son, con el sentido común. Por eso el título de este programa: Gustavo Petro no es comunista. Y el jaguar sí se despertó, precisamente haciendo también colación a la entrevista de Gustavo Petro en la BBC recientemente, que vale la pena también que la escuchen si quieren, o yo también aquí les voy contando. Pero lo cierto es que quedaron perdidos. Delcy, la reina, nombrada presidente de Venezuela, por la mañana sacaba un comunicado que negociaba con Estados Unidos. Por la noche salía en los medios venezolanos hablando duro, que no, que Venezuela no se rinde. Y así sucesivamente han ido los días, buscando a ver la comunidad internacional cómo reacciona. Y claro que hay muchos hipócritas, y les voy a decir aquí qué organizaciones importantes del planeta son tremendos hipócritas. Y resulta que entonces lo mejor que le ha podido pasar al pueblo venezolano es esto, porque el pueblo venezolano se sintió solo. Año 99 llega Chávez, Chávez empieza a destruir Venezuela, empieza a quitarle la propiedad privada a la gente, a expropiar, y posteriormente fallece. Hay teorías que lo mataron los cubanos, hay teorías que definitivamente sí pudo haber tenido cáncer, etcétera, lo que haya sido. La historia fue que Fidel Castro vivió más que Chávez. Y Fidel Castro fue el que utilizó a Chávez para comerse el petróleo de Venezuela, porque de eso han vivido. Son parásitos ahí como unas garrapatas chupando la sangre del petróleo venezolano. Por eso la hipocresía de quienes les voy a hablar a continuación. Entonces, muere Chávez y llega Maduro. La gente se imaginó que Maduro no tenía la capacidad intelectual porque sí había sido el hombre de las relaciones internacionales de Chávez. Chávez lo había convertido en un hombre importante. Dicen diferentes especulaciones, que Maduro es colombiano, que es venezolano, que manejó un bus, etcétera. Lo que haya sido, en el año 2011 lo vimos disparando y asesinando a más de 19 personas. Ahí están las pruebas. Que lo digan los hermanos venezolanos. Conclusión: el escenario venezolano queda perdido. Los peones no saben qué hacer. Las torres de Diosdado y de Padrino perdidos, porque esos sí son expertos en armar show de cuando pierden las elecciones. Entonces, así está el escenario venezolano. Pero lo más interesante es cómo Trump ha ido midiendo. Aquí dentro de los Estados Unidos, desde donde les hablo, hay muchas, pero muchas opiniones. He tenido la oportunidad de hablar con amigos demócratas, con amigos republicanos e incluso escuchar a nuestra comunidad hispana. Y sin duda, todas las opiniones son respetuosas, son buenas, son positivas, pero la mayoría de las personas hablan sin conocimiento de causa. Nosotros los colombianos, que somos los vecinos de Venezuela, tenemos toda la autoridad moral para decirle al mundo que hemos visto sufrir al pueblo venezolano y que incluso Colombia no tenía una normatividad grande en materia de inmigración y nos ha tocado construirla porque nunca habíamos vivido una crisis de recibir un volumen tan importante de personas de otro país para ofrecerles empleo y una oportunidad de vida. Colombia no estaba preparada. El presidente Duque, como pudo, con las herramientas que tuvo, medio construyó, fortaleció las leyes migratorias y eso ha sido un aprendizaje muy grande para Colombia, que nunca lo habíamos vivido antes porque nunca habíamos tenido esa situación. Nosotros somos testigos reales del sufrimiento del pueblo venezolano. Eso no nos los contaron, eso lo hemos vivido. Y posteriormente hemos visto a esos 8 millones de venezolanos rodar por el planeta, por el mundo, buscando ¿qué? Lo único que busca un ser humano: calidad de vida, oportunidades y una palabra fundamental: libertad. Porque cuando estos regímenes y estos sujetos llegan y dominan, se acaba todo. Y cuando se acaba la propiedad privada, ya no hay empleo, ya no hay nada. Lo que tanto critican a veces. Los sindicatos en Estados Unidos aprendieron, con el paso de los años, que podían exigir derechos, pero llegaban hasta un punto en que no podían acabar la empresa, porque una vez se acababa la empresa, se acababa todo.
Ahí sí se les acababa todos los derechos, porque después de que la empresa ya no existía, pues ya no había empleo. Eso lo entendieron muy bien. En Colombia todavía nos falta entenderlo. Todavía hay mucho sujeto de mente supremamente pobre. Por eso siempre he dicho que el narcotráfico es un negocio fácil, perezoso. Se da en cualquier lugar ahí, esa mata crece en la maleza. Es un negocio perezoso, por eso es un negocio de mente pobre. Pero eso lo vemos hoy, que el mundo tiene más tecnología, que tenemos la oportunidad de analizar que sí hay oportunidades para todos. Y es lo que estamos haciendo. Hoy colombianos regados por todo el mundo también, un promedio de 5 millones mal contados, que nos ha tocado ver a Colombia con otros ojos. Hoy la vemos como un país que es un paraíso, porque no hay sociedad perfecta y Colombia es un país supremamente valioso. Pero volvemos al Venezuela. Entonces sacan al rey, la gente está confundida y Petro se vuelve famoso. ¿Por qué? Porque incluso, como les dije, lo admiro. ¿Qué hizo Gustavo Petro? Putin no salió a hablar, no vimos a los chinos, no vimos a nadie tocando las puertas de Naciones Unidas, solamente Gustavo Petro. Salió, incluso hizo un show con las fuerzas militares de Colombia. Les voy a decir una cosa, con esta chaqueta tan importante que incluso es industria nacional, de la cual Gustavo Petro, gracias por hacernos tanta publicidad, igual que Benedetti, muchas gracias, porque esto es industria nacional. Compren en Alma de Aviador, en Aviator Sol, apoyemos la industria nacional. ¿Y qué hizo Gustavo Petro? Llama a Naciones Unidas, nos ha enseñado, convoca Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que eso casi nunca se hace. Las Naciones Unidas, recuerdan, en 1948 fueron creadas para prevenir conflictos en el mundo, pero su trabajo es más burocrático. Y entonces Gustavo Petro logra reunir líderes del mundo y de repente lo logró. Gustavo Petro estaba en todos los televisores del planeta. El único presidente que después de lo que sucedió con Maduro había convocado Consejo de Seguridad y había ido de manera hipócrita a decir que cómo era posible que sacaban a un presidente legítimo porque había ganado unas elecciones y que él era el presidente legítimo de Venezuela, y bajo ese concepto se arman unos hipócritas para decir que entonces hay que defender al presidente legítimo de Venezuela que fue elegido bajo la democracia. ¿Ustedes pueden creer el show tan barato que arma Petro? Pero claro, es un tipo estratégico. Y lo hizo. Esas agallas del jaguar no las ha tenido ni Putin ni los chinos. Admirable, admirable el presidente colombiano. Pero, ojo, el presidente colombiano está metido y seguramente la CIA y la DEA le tienen pruebas de que el tipo ha apoyado a los narcotraficantes. Y claramente es que es una realidad, es que es obvio. Durante la era de Petro, hemos visto cómo el nivel de siembra de coca se disparó. Esto está en unos niveles, pero salidos de todo. En la época de Álvaro Uribe logra bajar al más mínimo el tema de la droga. Agrupaciones criminales como FARC, como ELN, estaban prácticamente extinguidas. Pero recuerdan ustedes que llegó el niño rico, el niño que nos dijo que iba a seguir la política de seguridad, que nos iba a dar oportunidades económicas, y resulta que era amigo de Fidel Castro, nada más y nada menos que Juan Manuel Santos, miembro del grupo más hipócrita que he podido escuchar en el planeta en materia de análisis político, los Elders. Este sujeto llega a la presidencia con los votos de Álvaro Uribe, y luego bajo su dinámica de la paz, porque la palabra paz es una palabra muy importante, es una palabra muy poderosa. Todos los seres humanos queremos paz. Y bajo esa palabra lleva a Colombia a negociar su institucionalidad, algo que no debe hacer absolutamente ninguna sociedad. Aprendamos de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania. Hoy en día no se negocia la institucionalidad. Recuerden ustedes, cae el muro de Berlín y ¿para dónde corrió la gente? Tanto que se habla de ese ejemplo, ¿no? Corrió para el lugar donde había bienestar, donde había capitalismo, donde había oportunidad y libertad. Y entonces Juan Manuel Santos nos vende nuestra dignidad en Cuba y empieza el desastre. Las FARC vuelven a ser el monstruo, el ELN vuelve a ser el monstruo. Y luego en Colombia eso se dispara un montón de narquitos, al punto que hoy dejar pasar, la economía colombiana se mueve. Y yo creo que ahí es donde la DEA y la CIA le tienen mucho guardado a Petro. Y Petro, asustado, porque su familia no puede ir a ver a Disney World, no puede ir a ver a Mickey Mouse. Entonces, conclusión, Benedetti, que ha sido el personaje más vendido, creo que
hemos podido percibir, esta es una percepción, ¿no? No tengo pruebas, pero es un sujeto que se ha movido en la derecha, en el centro, en la izquierda, no le importa. Es lo que llaman en los libros de hoy, y un libro muy bueno de Julián Uzcategui, mercenarios de la política. No tienen principio, no tienen valores, con tal de tener dinero y plata, ellos para donde vayan. Conclusión, se le viene la idea, hay que pedir disculpas y llamar a la Casa Blanca. Le salió muy bien la llamada porque una vez recibe la llamada y cuelgan, el presidente Trump manda su tweet diciendo que qué placer haber hablado con Gustavo Petro, que lo espera en la Casa Blanca, esperemos que no sea para tomar unas medidas de pecho y espalda y que le pongan la pijama naranja, porque puede pasar, casos hemos visto, ya veremos qué viene para Gustavo Petro. Lo cierto es que ha sido el hombre que ha dejado que en Venezuela, igual que Juan Manuel Santos lo hizo en su momento, las FARC y el ELN hagan lo que se les dé la gana. Recuerdan ustedes que incluso en ese proceso de Juan Manuel Santos había un tipo que hoy es muy peligroso este tipo Iván Márquez, y este tipo salió allá con Maduro muchas veces en diferentes imágenes apoyándolo después de haber retomado las armas y amenazar al pueblo colombiano, y iba a esconderse a hacer lo que se le daba la gana en Venezuela. Entonces Venezuela, quienes están ahí, Delcy, Padrino, estos personajes peligrosísimos, no tienen la autoridad moral para decir que ellos son demócratas y que han ayudado al pueblo venezolano. El régimen está cayendo y viene Cuba y vienen los demás. El mundo está empezando, yo le diría, a tomar conciencia. Pero no por esto podemos decir que el presidente de los Estados Unidos es un gran héroe. No. En todo debe haber un balance. Y les voy a explicar ahora qué está pasando al interior de los Estados Unidos para contarles un poquito de las opiniones que he escuchado de diferentes líneas y vertientes con amigos que tengo aquí en este país. La primera, maravilloso y gracias a la administración Trump, gracias a Marco Rubio, creo que es el que ha concientizado de la realidad porque él lo ha tenido que vivir como miembro de la familia cubana. Y gracias, de verdad que gracias, porque la esperanza de la democracia que tenemos hoy. Yo siempre le dije a la gente, sé que estamos molestos con Trump, la comunidad hispana, sobre todo inmigrante, porque no era necesario. Es decir, sí habían criminales en los Estados Unidos y los hay, hispanos y inmigrantes de muchas nacionalidades. Y sí había que tomar medidas, pero esas medidas se pueden tomar rápidamente, se puede poner control en las fronteras, se puede controlar aeropuertos y se puede desarrollar operaciones especiales directamente a los criminales. Pero cuando se crea el terrorismo que se ha creado internamente en los Estados Unidos, se ha afectado toda la economía. Y esto no es solamente con los inmigrantes o con el tema de inmigración. Pero miren todos los problemas. Miren el ejemplo de Minnesota. Qué tristeza. Esto ha generado un debate gigante. Entonces, internamente hay problemas dentro de los Estados Unidos que darán la experiencia para mejorar y para darnos cuenta que hoy el planeta está más unido. Y hay algo que debemos decir gracias a los Estados Unidos, y es que los Estados Unidos es el único país del mundo que le ofrece oportunidades a todos los continentes del mundo, a las personas de todos los continentes, y aquí tienen la oportunidad de desarrollar un sueño, vivir en democracia y con libertad. Y eso no tiene precio. Pero eso es algo que ha construido toda la política de los Estados Unidos, demócratas y republicanos. Y le agradezco, porque yo que vivo aquí como colombiano, admiro profundamente esa veracidad y ese rigor con la que los estadounidenses aman su país. Eso lo envidio, esa es una envidia de la buena. Entonces, las cosas internamente no están bien. Pero el hecho de que Gustavo Petro haya hecho lo de llamar el Consejo de Seguridad, ser famoso, y ahora que venga a la Casa Blanca, vamos a ver cómo le va. Y que Donald Trump se haya metido a Venezuela, hoy amenace a Cuba, que esos regímenes se acaben, es una bendición para el planeta. Porque de verdad que pensar de esa manera tan pobre, pensando que quitándole o que el Estado sea el superpadre del resto de la población, eso no funciona. En la lógica no funciona. Sabemos que las empresas privadas son las que dan empleo, son las que permiten vivir bien. Y vaya usted y mídasele a crear una empresa, o a los empresarios a quienes hoy me escuchan. Los admiro, porque es un desafío muy grande. Es echarse al hombro la vida de muchas personas y generarle bienestar a muchas personas. Eso indudablemente es admirable. Y el concepto de que cuando uno crea una empresa,
Uno nunca está solo, usted siempre tiene un socio. Si usted lo quiere hacer de manera individual, usted no está solo, usted siempre tiene un socio. En Estados Unidos le llaman el tío Sam, que es el gobierno. Entonces usted crea su empresa, pero recuerde, su socio es el gobierno, usted tiene que pagarle impuestos. ¿Por qué? Porque de ahí depende la seguridad, la educación, las carreteras, la infraestructura, todo. Ese concepto no lo entendemos muy bien en Latinoamérica, pero creo que está llegando el mensaje para entender por qué el gobierno, sí, claro, debe ser socio de las empresas, pero debe ser un socio que empuja y que ayuda a subir, no el socio que tenemos hoy en Colombia que va para abajo, que pone más impuestos y que aprieta al punto de que el empresario se siente ahogado y sale con esas cosas tan absurdas como las que hace hoy Gustavo Petro de tener un salario mínimo desbordado. Con esto quiero cerrar. En Estados Unidos, el salario mínimo se puso en el año 2009. Está alrededor de los 8 o 9 dólares. Puede buscarlo ahí por ChatGPT. Pero la dinámica económica lleva a que cada estado o cada ciudad ponga por la oferta y la demanda y la movida económica su propio salario mínimo. Porque la gente sabe lo que gana y, por ejemplo, si yo me voy a trabajar a un McDonald's y el McDonald's me ofrece a 13 o 14 dólares la hora y resulta que el vecino, que de pronto es otro restaurante o una droguería, me ofrece a 20 y de pronto McDonald's se queda sin empleados, McDonald's tiene que decir, uy, espere un segundo, tengo que subir porque si no nadie trabaja para mi restaurante. Es decir, la oferta y la demanda y el movimiento de la dinámica económica llega a un punto en que la gente se olvida que hay un salario mínimo, sino que hay un salario que manda la economía. Eso es muy interesante. Y por eso usted ve muchas veces en Estados Unidos que empresas se mueven de California a la Florida o a Delaware. ¿Por qué? Porque ciertos lugares los benefician más que otros. Claro, Estados Unidos es un estado federal, muy diferente que Colombia es un estado presidencialista. Es lo mismo para todo el mundo. 32 departamentos, exactamente lo mismo. Estados Unidos no funciona así. Hay una ley federal, una ley federal y una ley federal y ley estatal. Bueno, conclusión. Gustavo Petro demostró, es tremendo capitalista. Véalo, es un guerrillero, tan guerrillero, que no puede salir sin sus Ferragamo. Y es un guerrillero tan guerrillero que apoya nuestra industria nacional. Qué belleza estas chaquetas, Aviator Sol, alma de nuestros aviadores colombianos, de Colombia para el mundo. Esta es la realidad, señores. Aquí yo no les hablo carreta. Dios quiera caiga todo el régimen venezolano. Dios quiera ayude a Colombia a reconstruir a la Venezuela que en tantas oportunidades nos ha dado a los colombianos. Cuando Venezuela fue fructífera, allá era donde los colombianos queríamos ir a trabajar. No soñábamos tanto con Miami, soñábamos más con las oportunidades de Venezuela. Hoy, si los colombianos tenemos las agallas, vamos a ayudarle a votar bien, ahorita en marzo, a Colombia, para elegir gente decente. Ustedes saben, yo soy candidato para representar a los colombianos en el mundo y tengo la capacidad de abrirle oportunidades educativas, oportunidades laborales, hablo otro idioma, podemos sentarnos en la mesa de tú a tú. Vamos a ver cómo el gatico Hello Kitty del jaguar, con cuántos traductores llega para hablar con Trump. Y miren ahí, se pierden tantas oportunidades. Seguramente va a hablar de cosas que no le sirven a los colombianos. Nosotros sí tenemos la capacidad. Por eso los invito, sin duda, no puedo desaprovechar la ocasión. Centro Democrático a la Cámara de Representantes de los colombianos en el exterior, Centro Democrático al Senado y vamos para adelante porque el Centro Democrático nació en el 2013. Somos el único partido que tiene una historia completamente distinta a los demás partidos de Colombia. Nacimos cuando el traidor de Juan Manuel Santos, que ahí voy al punto también, se metió a romper la institucionalidad de Colombia y nos trajo a los terroristas y nos los puso en el Congreso y los convirtió en padres de la patria. ¡Qué desastre! ¿No le parece a usted? ¿No le da pena eso? A mí me da pena. Yo siento vergüenza de eso. Y miren, hoy no tenemos ni siquiera a nuestro gran amigo Miguel Uribe por estas batallas desafortunadas, donde los colombianos no tenemos la obligación de seguir viviendo en esta falta de sentido común. Entonces, los invito a que ahorita, en estas elecciones de marzo, elijamos un buen Congreso. Y por supuesto estemos toda Colombia unida, toda Colombia, a elegir un presidente de sentido común, que nos dé oportunidades y que tengamos las ganas de salir a trabajar. Porque es que con Gustavo Petro le metió la
La psicología es que le meten freno de mano, así como están muchos empresarios y muchos inversionistas en Colombia. Freno de mano, asustados, ahorita no invierto, y resulta que para la economía. Entonces, Colombia, hay muchas oportunidades, Estados Unidos, gracias siempre, y Venezuela, soñemos con la libertad, soñemos con la libertad. Aquí en Estados Unidos unos dicen que hay que pelear con el derecho internacional, que porque ese presidente es legítimo. No, señores, no lo es. 27 años y las Naciones Unidas no hicieron nada. Y ahora los elders, de donde hace parte Juan Manuel Santos y otros personajes famosos, investíguelos ahí, tienen la caradura hipócrita de salir a decir que se han violentado las normas del derecho internacional. ¿Qué hicieron ellos cuando el pueblo venezolano salía a buscar oportunidades a Colombia, caminaba por el Darién? ¿Alguna vez los vimos por allí? No fue así. Entonces, que no hablen partida de hipócritas. Juan Manuel Santos vive aquí en los Estados Unidos y es un hombre que también, ojalá lo llamen, a tomar las medidas de camisa, de pecho, de espalda en la pijama naranja por complicidad con el narcotráfico. Esa es la realidad. Yo soy Camilo Florido. Bienvenido siempre a mi programa y construyamos una vida tranquila, hermosa, con sentido común. El jaguar despertó y el jaguar es más que el jaguar. Colombia tiene una naturaleza impresionante, impresionante, así que disfrutémosla. Muchas gracias a todos ustedes y que venga lo mejor para Venezuela, para Colombia, para Estados Unidos, para Taiwán, para el mundo entero, porque incluso Irán, allá las damas, van por la libertad.